¿Sabías que la última glaciación nos hizo humanos? Imagina por un instante que despiertas en un mundo que no se parece en nada al que conoces. Abres los ojos y lo primero que sientes es un viento helado que corta la piel como si fuera vidrio. Frente a ti, una llanura interminable se extiende hasta perderse en un horizonte blanco. Un desierto congelado donde el sonido se apaga y solo el crujido del hielo bajo tus pies rompe el silencio. La temperatura es tan baja que cada respiración se convierte en una nube que desaparece con rapidez. No hay ciudades, no hay carreteras, no hay luces. Solo tú y la inmensidad de una tierra atrapada en una glaciación. Ahora imagina que no estás allí como turista, sino como habitante. No tienes calefacción, no tienes ropa moderna, no tienes un techo seguro y aún así debes sobrevivir. Ese fue el mundo del Paleolítico. Ese fue el escenario en el que nuestra especie aprendió a ser humana. Durante cientos de miles de años, las regiones cercanas a los polos y gran parte del planeta estuvieron cubiertas por gigantescas placas de hielo. Un fenómeno climático llamado glaciación que no ocurrió una sola vez, sino que se repite cíclicamente. Fue en ese escenario extremo donde los primeros seres humanos enfrentaron una prueba que ninguna otra especie había superado: adaptarse al frío, al hambre, al peligro y a la incertidumbre absoluta del entorno. Hoy vamos a viajar juntos a ese mundo congelado. Vamos a caminar por valles escondidos, entrar en cuevas que fueron refugio, encender hogueras que iluminaron noches eternas. Vamos a explorar cómo la glaciación transformó al ser humano y cómo, en medio del hielo, empezamos a construir lo que hoy somos. El mundo congelado y la supervivencia primitiva. Para empezar, debemos entender el escenario. Cuando hablamos de glaciación, no hablamos de una simple época fría. Hablamos de un planeta que cambia su rostro por completo. Durante las glaciaciones del Paleolítico, enormes capas de hielo del tamaño de países enteros avanzaron desde los polos hacia el resto del mundo. En algunos sitios, estas placas llegaron a tener más de 3 kilómetros de espesor. Imagina una muralla de hielo tan grande que aplastaba montañas, alteraba ríos y se movía lentamente como un monstruo dormido. Europa, América del Norte y Asia cambiaron su geografía. Donde hoy hay bosques o ciudades, entonces había tundras, ventiscas y desiertos helados. En ese escenario vivieron nuestros antepasados. No tenían casas sólidas, no tenían agricultura, no podían almacenar comida, dependían de la naturaleza en su estado más impredecible. Por eso buscaron refugio en valles protegidos, lugares donde el viento no golpeaba con tanta fuerza, donde la nieve no formaba montañas imposibles. Allí crecían pequeños grupos de plantas resistentes, y allí se concentraban los animales que todavía podían soportar el frío: mamuts, bisontes, renos, caballos salvajes. Seguir a esos animales era seguir la vida. Pero había otro refugio aún más importante: las cuevas. Las cuevas eran templos naturales contra el frío. No eran un lujo, eran una necesidad. Las paredes de piedra conservaban el calor mejor que cualquier construcción improvisada. En ellas podían dormir sin ser arrastrados por tormentas de nieve, podían proteger a sus hijos, podían encender fuego sin que el viento lo extinguiera. En aquellas cuevas comenzó una de las transformaciones más profundas de nuestra historia. Y sí, el fuego fue protagonista. No un simple invento, sino un compañero. En un mundo helado, el fuego era vida. Era calor, era luz,
Era protección contra los depredadores. Era un punto de reunión. Los seres humanos del Paleolítico se vestían con pieles gruesas y tupidas, curtidas con paciencia, trabajadas para resistir la humedad, el hielo y el desgaste. Con ellas envolvían su cuerpo y el de sus hijos. Se abrigaban como si llevaran consigo un pedazo del animal que habían cazado, como si se vistieran con la fuerza de la naturaleza misma. Pero sobrevivir no era solo resistir el frío, era entenderlo. Era aprender a leer el paisaje, a reconocer los cambios del viento, a interpretar huellas en la nieve, a escuchar el silencio. El Paleolítico no fue solo una época de hielo. Fue la época en la que el ser humano empezó a hacerse consciente de su fragilidad y de su ingenio. Los primeros protagonistas de esta historia no sabían que estaban escribiendo el capítulo inicial de la humanidad. Pero cada paso en la nieve, cada refugio encontrado, cada chispa que encendía una hoguera, era un avance para todos nosotros. Adaptación, tecnología y pensamiento. La evolución en medio del frío. A medida que las glaciaciones avanzaban y retrocedían, también lo hacía el ingenio humano. La adaptación no fue inmediata. Fue un proceso lento, lleno de errores, descubrimientos y aprendizajes acumulados durante miles de años. Los primeros grupos humanos empezaron a perfeccionar herramientas. Las piedras ya no se quebraban al azar, eran talladas con precisión. Nació la tecnología lítica avanzada, con puntas más filosas, raspadores mejor hechos, cuchillos capaces de cortar piel gruesa o carne congelada. Con estas herramientas podían procesar animales más grandes, fabricar ropas más resistentes y construir refugios temporales cuando las cuevas no estaban disponibles. También surgió algo revolucionario: la cooperación. En un mundo de frío extremo, nadie podía sobrevivir solo. Los clanes se volvieron más unidos. Cada miembro tenía un rol: cazadores, recolectoras, cuidadores de los niños, guardianes del fuego. La comunidad se convirtió en tecnología emocional. Sin ella, no había futuro. Además, el ser humano comenzó a observar más profundamente la naturaleza. No solo cazaba animales, estudiaba sus rutas migratorias, aprendía sus patrones, anticipaba su comportamiento. Esto les permitió seguir a manadas enteras durante grandes distancias, cruzando territorios que hoy consideraríamos imposibles. En este periodo comenzó también la evolución del pensamiento simbólico. Entre las paredes de aquellas cuevas frías, donde apenas se podía respirar sin ver el propio aliento, los seres humanos empezaron a imaginar, a representar, a recordar. Nació el arte. Las pinturas rupestres no fueron simples dibujos, fueron declaraciones. Fueron la primera muestra de que el ser humano no solo sobrevivía, también comprendía. Representaban animales que cazaban, escenas de rituales, figuras misteriosas. Usaban pigmentos naturales para colorear las paredes. A veces, colocaban sus manos sobre la roca y soplaban pigmento alrededor, dejando una silueta. La primera firma, la primera prueba de identidad humana. El arte fue una manera de dejar huellas en un mundo que parecía querer borrarlo todo con hielo. Fue la manera de decir: estuvimos aquí, somos parte de esto. El fuego también evolucionó. Ya no era solo una hoguera improvisada. Aprendieron a controlarlo, a mantenerlo vivo por más tiempo, a transportarlo envuelto en corteza o en troncos huecos. Para muchos grupos, el fuego se convirtió en un símbolo sagrado, un guardián que nunca debía apagarse. En esta etapa también aparecieron las primeras formas primitivas de comunicación compleja.
Gestos, señales, sonidos que se transformaron gradualmente en lenguaje. No un lenguaje como el nuestro, pero sí lo suficientemente rico para coordinar una cacería, advertir de un peligro o expresar afecto. La glaciación no solo los obligó a adaptarse físicamente, los obligó a pensar. Y en ese proceso, nuestra especie dio un salto gigantesco. El nacimiento de la cultura, el arte y la mente moderna. Llegamos a una etapa crucial, cuando el frío extremo, en lugar de destruirnos, terminó moldeando lo mejor de nosotros. A medida que los seres humanos dominaban su entorno, comenzaron a desarrollar algo que cambiaría la historia: la cultura. Ya no solo sobrevivían, empezaron a interpretar el mundo. Las cuevas, antes refugios, se convirtieron también en espacios simbólicos. Dentro de ellas se realizaron rituales, se contaron historias, se transmitieron conocimientos de una generación a otra. La hoguera se transformó en aula. El crujido del fuego era el telón de fondo donde los mayores enseñaban a los niños a reconocer constelaciones, a respetar a los animales que cazaban, a entender que formar parte de un grupo era su mayor fortaleza. La organización social también se volvió más compleja. Los clanes desarrollaron jerarquías flexibles, roles especializados, redes de intercambio con otros grupos. En medio del hielo, descubrieron que una alianza podía salvar vidas, que el conocimiento compartido era más poderoso que cualquier lanza. En esta etapa también surgió algo profundamente humano: la memoria colectiva. Cada grupo acumulaba historias, de cazadores valientes, de inviernos terribles, de descubrimientos inesperados. Esas historias se transmitían por generaciones y daban sentido a la vida en un entorno hostil. Los rituales funerarios empezaron a aparecer en este periodo. Cuando un miembro del grupo moría, no era simplemente abandonado. Era enterrado, colocado con objetos, con herramientas, con pigmentos. Este gesto revela algo inmenso: la conciencia de la muerte. La idea de que cada ser humano tenía valor, incluso después de su último aliento. Por otro lado, el arte evolucionó con una fuerza sorprendente. No solo se pintaron figuras de animales, sino también símbolos abstractos. Se crearon esculturas, adornos, collares, herramientas decoradas. La creatividad comenzó a florecer en medio del frío. ¿Por qué? Porque paradójicamente el hielo nos obligó a mirar hacia adentro, a explorar no solo el mundo exterior, sino también el interior, a imaginar, a soñar, a sentir miedo y esperanza, a ser humanos en el sentido más profundo. La mente moderna nació en un mundo helado, y cuando las glaciaciones comenzaron a ceder, cuando la Tierra se calentó de nuevo, cuando los glaciares retrocedieron y el paisaje cambió, los seres humanos estaban listos para dar el siguiente paso: la agricultura, la sedentarización, las aldeas, las primeras sociedades complejas. El hielo, sin quererlo, nos preparó para todo eso. El legado de la glaciación. Hoy vivimos en un mundo completamente diferente. Encendemos calefacción con un botón. Nos protegemos del frío con ropa diseñada científicamente. Tenemos ciudades, carreteras, nubes de internet que conectan continentes. Pero aún así, somos herederos de aquella humanidad que temblaba frente al viento helado y que veía en el fuego una chispa de esperanza. Las glaciaciones del Paleolítico no solo son un dato científico, son el origen de nuestra historia. Fue allí, en un mundo cubierto de hielo, donde la humanidad se templó como el acero, donde aprendimos a cooperar, a crear, a imaginar, a protegernos unos a otros.
donde descubrimos que la fragilidad no es un defecto, sino un impulso para innovar. Si hoy somos capaces de construir ciudades, de explorar el espacio, de crear arte y ciencia, es porque hace miles de años, en un planeta helado, alguien se acurrucó en una cueva, encendió un fuego y decidió que valía la pena seguir viviendo. Cuando piensas en todo lo que somos como especie, recuerda esto. No nacimos en un paraíso cálido, nacimos en el hielo. Y aún así, sobrevivimos. Y no solo sobrevivimos, comenzamos a soñar. Ese es el verdadero legado del Paleolítico. Ese es el origen de nuestra historia.